Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Yeshua envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decidle: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene. ¿Quién es la hija de Sión? ¿Alguien sabe quién es la hija de Sión? La hija de Sión es la descendencia de Sión, los que son parte de Sión, los que son parte de Jerusalén. Si la hija de Sión es la descendencia de Sión, la descendencia de Jerusalén, entonces esto te aplica a ti, me aplica a mí. Somos descendientes de Jerusalén, somos descendientes de esta fe que se proclamó aquí en Jerusalén. ¿Quién dice yo soy parte de la hija de Sión? Levanten la mano los que digan yo soy parte de la hija de Sión. ¿Y qué hay que decirle a la hija de Sión? Decida a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Yeshua les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hoshiana. Hoshiana es la palabra en hebreo que se traduce como Hosana. Hoshiana, Hoshiana. Hoshia significa sálvanos, sálvanos por favor. Na, por favor, ahora sálvanos. Hoshiana al hijo de David. Hoshiana, sálvanos, hijo de David. ¿De qué le están diciendo que le salve? ¿Sálvanos de qué? Bueno, recordemos, Jerusalén en aquel tiempo estaba bajo ocupación romana. Los romanos tenían ocupada la ciudad, los romanos tenían ocupada toda la tierra de Judea, todo el territorio de los judíos, que los judíos, pues bueno, de acuerdo a su Torah, no podían poner a otro rey que no fuera de su propio pueblo. Entonces, al estar aquí un gobierno extranjero gobernando sobre ellos, pues bueno, ellos ya están pidiendo que se acabe ese control extranjero. ¿Por qué? ¿Por qué una nación extranjera está ocupando la tierra? ¿Quién recuerda? Monte Gerizim, Monte Ebal. Porque no obedecieron. Hay un gobierno aquí extranjero que está ocupando la tierra. Entonces el pueblo está diciendo: sálvanos, Señor, perdónanos. O sea, ese es un clamor de auxilio. Y entonces dice que iban gritando: Hoshiana al hijo de David. Ok, de acuerdo a los profetas, un hijo de David se sentaría en el trono de Israel y gobernaría ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo gobernaría el hijo de David prometido, el Mesías? ¿Por cuánto tiempo? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre tu hombro, y se llamará tu nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, la extensión de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David se sentará, va a firmar el trono de David desde ahora y para siempre. Entonces eso es lo que están pidiendo las multitudes. Hosana al hijo de David, sálvanos, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Yeshua, el profeta de Nazaret de Galilea. Baja aquí el famoso Domingo de Ramos, baja en un burrito el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sentado en un burrito, en un burro, seguramente era primogénito del asna. ¿Y qué representa un cordero encima de un burro? ¿Qué representa eso? ¿Qué significa eso? No se pierda la historia de una familia. El video producido por Descubre la Biblia lo encuentran en la página www.descubrelevangelio.org,
nos podíamos echar varias horas explicando el significado de ese burrito. Si ves ese estudio, ahí vas a entender de qué se trata. Ya les publiqué el estudio ahí en el grupo, ahí está en la página de Descubre el Evangelio. Es muy larga la historia, pero no Yeshua simplemente tomó un burrito ahí porque se le ocurrió. Tiene un significado muy profundo. Él montado en un burro, bajando a Jerusalén. Baja al templo, entra ahí al templo, purifica el templo, empieza a decir: esta es la casa de mi padre, esta tenía que ser una casa de oración y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Y empieza ahí su denuncia, su juicio. El juicio debe comenzar por la propia casa. Y vámonos ahora, vamos a saltarnos hasta el capítulo 23. Y ahí en el capítulo 23 vamos a examinar cuáles fueron sus palabras ya más fuertes. Este es uno de los discursos, de los sermones más dramáticos, más nostálgicos, más tristes de Yeshua en su visitación a Jerusalén. Hubo una película muy famosa, la pueden buscar en YouTube, que se llama Mateo, la Biblia visual. Ya está en español, en inglés salió primero The Visual Bible, la Biblia visual, una recreación del Evangelio de Mateo verso por verso. Y cuando el productor hizo el casting para elegir al actor que representaría el papel de Jesús, de Yeshua, hizo todo un casting para representar el capítulo 23, porque es un capítulo difícil, el capítulo 23. El capítulo 23 de Mateo es la denuncia de Yeshua, es el juicio a los escribas y fariseos, a la élite religiosa, a los líderes religiosos de la nación, a los maestros de Israel, a los encargados de enseñarles las escrituras al pueblo de Israel. Y el capítulo 23, Yeshua les hace una denuncia durísima. Les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos. Y empieza así a hablarles durísimo a la religión de su tiempo. Y bueno, pues este productor de esta película hizo un casting para ver quién esa escena la representaba mejor, porque es difícil. Es una escena que si no la representas bien, y a lo largo de la historia no se ha representado tan bien esa escena. Ha habido otras películas donde actores representan esa escena y incluso puede causar hasta odio, hasta rechazo, puede producir antisemitismo. Puede causar una actitud entre los no judíos de arrogancia, de crítica, de juicio. Algo que el apóstol Pablo advirtió que teníamos que tener cuidado como gentiles injertados al olivo, como gentiles injertados a Israel. Teníamos que tener cuidado de no ser arrogantes, no tener una actitud de juicio hacia la casa de Judá, hacia los líderes que rechazaron a Yeshua, porque ahí el apóstol Pablo en su carta a los romanos deja muy claro que los gobernantes de Israel se endurecieron porque Dios los endureció para tener misericordia de los que al principio habían estado endurecidos, que fueron la casa de Israel. Primero los de la casa de Israel fueron desobedientes y por eso fueron al exilio, y Dios tuvo misericordia de la casa de Judá. Y por eso la casa de Judá no fue al exilio a Babilonia y desapareció. Dios tuvo misericordia de la casa de Judá. Pero después, cuando en tiempos del Mesías, Dios endurece parcialmente a la casa de Judá, a los líderes de Judá, para que no reconocieran al Mesías, y de esa manera el Mesías tendría misericordia e iría en búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel, y entonces los que habían sido sujetos a desobediencia al principio alcanzarían misericordia, y estos que habían tenido misericordia al principio ahora son endurecidos, para que al final todos sean sujetos a desobediencia y al final Dios tenga misericordia de todos. Entonces, bueno, pues este capítulo 23 es un capítulo, les digo, difícil, donde Yeshua dice cosas muy fuertes a los líderes de Judá, a los líderes religiosos de la casa de Judá, les dice cosas muy fuertes, generación de víboras, y les dice cosas durísimas. ¿Quién los podrá librar de la condenación del infierno? Les dice cosas muy fuertes. Entonces, bueno, este productor busca actores que representen esa película, y el actor que al final ganó el casting escribe un libro
donde él cuenta cómo él fue a ese casting. Y curioso que era un cristiano nuevo, un cristiano que tenía poco tiempo, a diferencia de los otros actores, qué curioso, cristianos con más tiempo, fueron así durísimos contra los judíos, y ¡ay, de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y este era el productor viendo a los diferentes prospectos de actor, y finalmente pasa este actor más nuevito, que escribió, les digo, un libro para contar toda la historia. Y entonces él dice que antes de hacer la actuación, él entendió, y como que Dios le hizo entender, que él había nacido para representar a Jesús en una película, que casi él para eso había nacido. Y entonces él tenía mucho temor de representarlo mal. O sea, qué responsabilidad. Primera vez que se hacía el Evangelio de Mateo verso por verso. Primera vez que se hacía una película así, verso por verso, de todo el Evangelio de Mateo. Casi todas las películas son así como un resumen. Aquí era verso por verso, entonces él sentía mucha responsabilidad. Y oró y le dijo, Señor, ayúdame, yo sé que yo para esto nací, quiero representarte bien. ¿Cómo le hago? Dime algo, dame sabiduría, ¿cómo fue realmente? Entonces, él dice, lo único que Yeshua le dijo, y él siente que Yeshua se lo dijo directo, ¿sabes qué? Lo único que quiero que sepas es que cuando yo le estoy hablando a esta gente, yo no los odio, yo no estoy enojado, yo no estoy así como queriendo destruirlos. No, ese no es mi espíritu, ese no es mi deseo. Solamente quiero que transmitas que yo les amo y que estoy tan triste de que no hayan reconocido su visitación, que lo lamento mucho, porque va a venir una destrucción terrible. Entonces, ya con eso en mente, él va, hace la escena, tienen que verla, les voy a mandar el link de YouTube para que vean la escena. En inglés se ve mejor porque el que lo dobló en español no lo hizo tan bien, quizás no conocía la historia de este actor, pero el que lo hace en inglés lo hace perfecto, porque es en su idioma. Y bueno, pues se echa todo el capítulo 23 y al final de la escena, cae de rodillas y empieza a llorar y empieza a decirles a todos, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados, cuánto hubiese deseado tomarte como la gallina toma sus pollitos y no quisiste. Y cae así de rodillas y se pone a llorar, una escena impresionante, y se pone a llorar. ¿Y quieren saber qué pasó cuando se arrodilla y se pone a llorar? ¿Quieren saber qué pasó? Con el camarógrafo, así como mi hijo Dani, estaba el camarógrafo tomando la escena. ¿Quieren saber qué pasó con el camarógrafo y quién era el camarógrafo? No se pierdan, ahorita al final se los digo. Vamos a leer el capítulo 23 juntos. Voy a tratar de actuar lo mejor posible. Yo no soy actor, pero voy a tratar de representar lo mejor posible. Y dice, entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. La cátedra de Moisés era una especie de banca de piedra donde se sentaban los maestros de la Torá en las sinagogas, se sentaban ahí para enseñar a los demás. Entonces él hace una alusión a esa banca donde se sientan los maestros de la ley para enseñar al pueblo que iban a las sinagogas. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Los escribas eran los encargados de copiar el texto. No había imprentas, no había copiadoras. ¿Cómo nos llegaba el texto de la Torá? Pues los escribas copiaban. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, lo que dice es, escuchen lo que ellos dicen, pero no imiten su ejemplo, porque ellos dicen y no hacen. Hay otra traducción de Mateo, o más bien hay otro texto hebreo de Mateo, donde dice un poquito diferente. Dice, y se puede entender un poco mejor, porque se entiende de la manera que todo lo que ellos lean que dice quién, todo lo que dice Moisés, háganlo, pero no hagan lo que ellos dicen. Esa es otra manera de leer el texto.
que lo que diga Moisés, lo que ellos lean y que ustedes verifiquen que dice Moisés, eso hagan. Pero no hagan lo que ellos dicen, porque ellos ya inventaron un montón de tradiciones, de religión, un montón de mandamientos de hombres. Isaías también lo dijo, que eso Moisés no dijo, eso lo inventaron ellos. Y entonces va a dar ejemplos de todas las cosas que han inventado, que Moisés no dijo, pero ellos ya le agregaron. Y aquí dice precisamente eso, atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y entonces aquí lo que dicen es, está haciendo una denuncia de la religión. La religión que hace sus obras para tratar de alcanzar su salvación. Obras que son trapos sucios, trapos de inmundicia, para tratar de volver a aquel que nos creó. ¿Qué es religión? Religar, viene de religar, reconectarme con Dios. Eso es la religión. Se los voy a contar con una historia que está en un libro, que es uno de los libros que a mí más me han impactado, de un autor que se llama Max Lucado. Max Lucado escribe un libro que se llama En manos de la gracia. Se lo recomiendo si no han leído. Me ayudó a entender mucho el tema de la gracia. Somos salvos por gracia, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Max Lucado expresa esto acerca de la gracia con la historia de un rey. Había un rey que vivía en un gran palacio, en un reino hermoso, lleno de paz, lleno de abundancia, y este rey tenía 4 hijos. Y un día les dijo a sus hijos que no salieran de ese palacio, y en especial que no se fueran ahí a un lugar donde había un río que era muy caudaloso y que era muy peligroso ese río. Les digo, miren, si es que salen del palacio, pueden salir y todo, pero no se acerquen a ese río, cuidado con ir a ese río, porque es peligroso y se los puede llevar. Entonces, ¿qué hacen generalmente los hijos con las instrucciones de los papás? Sobre todo en la época de la adolescencia y todo, que quieren empezar a experimentar. Ay, a ver si es cierto lo que dicen nuestros papás, y bueno, se tratan de acercar al río a ver hasta dónde es cierto lo que el papá les dijo. Y ¿qué creen? Un día entre ellos se ponen de acuerdo y dicen, ¿por qué no vamos mira qué bonito río, mira se ve, vamos a nadar al río? Yo creo que no pasa nada, yo creo que lo que nos dijeron los papás, qué exagerado, no pasa nada. Total que se van al río. Aquí van a estar el pobre Raúl que le levante las manos como a Moisés, Aarón y Ur. No, está bien. Ok, entonces van estos 4 jóvenes al río y ¿qué creen que pasa? Se caen al río y el río se los lleva. La corriente se los lleva lejos del reino, lejos del palacio. Los va a botar por allá en una región extraña. Y al estar en esa región ya muy extraña, y pues la corriente es muy fuerte, empiezan ellos a pelearse entre ellos. Ay, les dije, ¿por qué lo hicieron? Y tú no fuiste el que nos motivaste a salirnos de ahí. Empiezan ahí a pelearse de por qué desobedecieron al papá, pero pues ya era tarde, ya estaban muy lejos. Y entonces, cada uno de estos 4 hijos tomaron diferente actitud. A ver tú con cuál te identificas. Uno de los hijos dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo para tratar de regresar. Hay que hacer algo. Mi papá, imagínate la tristeza que le vamos a causar a mi papá. Hay que hacer algo. Él nos advirtió que no nos saliéramos de aquí. Hagamos algo. Y entonces, ¿qué hace uno de los hijos en su esfuerzo? Ahí van a entender el tema de la religión. ¿Qué hace uno de los hijos en su esfuerzo para regresar? Y pues estaba lejísimos, la corriente era muy fuerte. ¿Y qué es lo que él hace? Él empieza a juntar piedritas de ahí del lugar, empieza a juntar piedritas, ramas de árboles, y va poniéndolas, pone las piedritas, se las lleva la corriente, pone ramitas, se los lleva. Tipo cataratas del Niágara, y él está tratando de subir. Entonces, pero insiste en querer subir las cataratas del Niágara, insiste, no se rinde. Eso es la religión, ¿sabes?
Eso es la religión. Tratar de subir las cataratas del Niágara tú solo, con ramitas, con piedritas, a ver cómo le va a hacer. Otro se da por vencido y ¿sabes qué? Imposible, nunca va a llegar, nunca vamos a regresar. Ya, olvídalo, acomódate, confórmate. Yo voy a construir mi casa en este lugar. Y ya se pone ahí a agarrar también palitos, ramas y empieza, según él, a hacer su mansión. Empieza a hacer tremenda mansión, según él, pero es una choza de ramas horrible. Y él dice, yo de aquí soy. Yo ya me olvido del reino, me olvido de eso. Yo ya, pues ya no, nunca voy a poder regresar. Mejor me quedo aquí, me acomodo, vivo la vida, la disfruto. Aquí veo aquí en qué me divierto, ya aquí a gozar de la vida. El tercer hijo, al verlos, dice, ¿sabes qué? Bueno, ahorita les digo el tercer hijo. El tercer hijo lo único que hace es, ve todo eso y ya nada más se pone a llorar. Ya nada más se pone a decir, ¿sabes qué? No, yo no puedo hacer nada. No hay manera de que regresemos y yo no soy de aquí tampoco. Yo no voy a estar feliz aquí. Entonces yo voy a esperar a que mi papá venga a salvarme. Yo sé que un día mi papá va a venir a salvarme. Mi papá no se va a quedar quieto hasta que me salve. Así que espérate, tú que estás construyendo tu casa, espérate, no, ¿cómo crees? No eres de aquí. Vamos a esperar a que nuestro papá venga a salvarnos. Así que él está con esperanza. Y el cuarto, ¿qué hizo? El cuarto se dedicó solamente a criticar a los otros tres. A eso se dedicó. No, tú estás loco, mira, tu casa está horrible. Claro que no. Y al que estaba tratando de regresar, tú estás mal, ¿cómo que nunca vas a regresar? Y al que estaba confiado y todo, no, tu papá no va a regresar. Era el criticón. Entonces, estos cuatro jóvenes, piensa con cuál te identificas. Entonces, bueno, volviendo a Mateo capítulo 23, dice Yeshua, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, la religión, el tratar de llegar con sus propias fuerzas, pero también para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, ensanchan sus filacterias. ¿Cuáles son las filacterias? Las filacterias son las cajitas de oración que se pone el judío al rato que vayan al muro de los lamentos, les van a preguntar a los hombres, si son judíos, va a haber ahí un grupito de judíos ortodoxos que le van a decir, ¿eres judío? Si le dices sí, y pues obviamente te ven vestido así como no religioso, como no ortodoxo, te dice, vente para acá y te van a tratar de poner el tefilín si les dices que eres judío, porque pues en la tradición judía ponerse esas cajitas es algo muy importante, es un recordatorio de tu identidad como judío, es lo que dice Deuteronomio capítulo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos, las pondrás como una señal en tu mano y como frontales entre tus ojos. Entonces es el tefilín, son cajitas de oraciones para recordar ese mandamiento, que no está mal. Yeshua no criticó el uso de los tefilín, de hecho, sin duda él también usó tefilín. Yo uso tefilín, no hay problema en usarlo. ¿Cuál es el problema? El problema es ensanchan sus filacterias, hacen grandes sus tefilín, tremendas cajotas acá, una caja acá y lo traen portando para que miren qué piadoso soy. Entonces esa es la actitud, es el problema, no la obra sino la actitud. Entonces ensanchan sus filacterias, sus tefilín, y extienden los flecos de sus manos. ¿Qué son los flecos? Los tzitzit, los hilitos que cuelgan. Yo los traigo acá para recordarlos. En el ámbito ortodoxo se ponen acá y dice, los extienden, es decir, los hacen más largos, casi ya traerlos así al piso para que se den cuenta que yo uso tzitzit y miren, vean que uso tzitzit, pero es la actitud de véanme, ¿no? Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí. No le llamen Ana. No dejes que te llamen rabí. No dejes que te llamen rabí. Ni tú le digas rabí a otro, ni dejes que te llamen rabí. Ahora en el movimiento de las raíces hebreas del mesianismo, ahora ya están surgiendo rabinos. Rabí y el rabino. ¿Por qué dice no le llamen rabí a nadie? Porque ustedes son hermanos. ¿Y porque rabí? ¿Qué significa rabí? Rabí viene de la palabra rab, que significa grande. Rabí, el sufijo significa mi grande. Entonces, cuando tú le dices rabí a alguien, le estás diciendo, eres mi grande.
Entonces Yeshua dice, qué mi grande ni qué nada. O sea, qué grande. Entonces, ni dejes que te llamen rabí, por eso, por favor no me digan rabí, no le digan nada de rabí, y no dejes que te llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. El Santo Padre, ¿han oído esa expresión? Al Santo, dale un beso al Santo Padre. ¿Qué Santo Padre? Ni qué nada. Uno es mi Padre que está en los cielos. Ni seáis llamados Moré. No hay Moré, no hay maestro. Porque uno es vuestro maestro, el Mesías. También, qué triste en esto de las raíces hebreas, el Moré fulanito de tal. El Moré, ¿qué Moré ni qué nada? Todos somos discípulos, todos somos seguidores. Él es el maestro. Y el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Quiere ser grande? Entonces sea el siervo de todos. Sea el servidor de todos. Lo que él hizo en la cena, lavar los pies a los discípulos. Ejemplo les he dado para que sigan mis pisadas. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. La religión a mí me hizo ateo por años. Yo fui ateo por la religión. La religión, ni entran los líderes religiosos ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y la palabra hipócrita suena fuerte, pero es una palabra en griego que simplemente se refiere a los teatros grecorromanos donde salían los actores y como no había micrófonos, ¿cómo hacían los actores para representar emociones? Se ponían unas máscaras gigantes con cara feliz o cara triste, según lo que querían representar. Entonces los hipócritas eran los actores, así, que salían con tremendas caras de risa o de tristeza, el símbolo del teatro ahora, para representar una actuación. Entonces, al decirles hipócritas, se está refiriendo a esa práctica del teatro griego. Son unos actores ustedes, están haciendo las cosas solo para los demás. Y les dice, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hacen oraciones, pero para pedir dinero. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, actores, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Aquí está hablando de interpretaciones equivocadas que estaban haciendo de la Torá. También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, actores, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Son muy meticulosos hasta en su diezmo, en así cada detalle. Pero han dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. La lectura de la Escritura, el escudriñar la Escritura. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Eres muy exagerado en unas cosas y en otras que son más importantes las dejas pasar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Solo buscas las apariencias. Solo quieres que te aplaudan, solo quieres aparentar, pero por dentro, fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, de toda impureza.
Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres. Tu lenguaje, tú quieres apantallar, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Aquí hay muchas tumbas de los profetas que mataron los líderes religiosos. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Sigue siendo como tus padres. Sigue siendo como ellos. Serpientes. Generación de víboras. Simiente de la serpiente. Son como la serpiente. Mentirosos. Engañando. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¡Wow! El juicio de todos los profetas que mataron, ¿qué les dice? Vendrá sobre esta generación. El castigo de todo lo malo que han hecho vendrá sobre esta generación. Se está refiriendo a esa generación que estaba viviendo. ¿Se cumplió esa profecía? Se cumplió. Se cumplió. 37 años después aproximadamente, el templo fue destruido. Las casas fueron saqueadas. Vino una destrucción cual nunca antes había habido. El historiador Josefo documenta con detalle el juicio de Jerusalén, el sitio de Jerusalén. Los romanos fueron inmisericordios. Los romanos vinieron, destruyeron todas las sinagogas del territorio, vinieron, destruyeron el templo. Y Yeshua, sabiendo eso, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Quise juntar a tus hijos, quise reunirte, quise que fueras uno, quise que te amaras. Solo eso era lo que quería de ti, que me amaras a mí, que se amaran unos a otros. ¿Qué tiene de difícil eso? Solo ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no lo hiciste, Jerusalén? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas bienvenido, hasta que digas Baruch haba Beshem Adonai, hasta que digas bienvenido en el nombre del Señor. Jerusalén, ¿no me quieres? Jerusalén, ¿no me quieres? No me verás más. No me verás más, Jerusalén. No me verás más. Hasta que digas bienvenido a mi vida. Bienvenido a mi vida. ¿Por qué no le dices tú el día de hoy eso? ¿Por qué no tú evitas el error de la religión, de los líderes, de la gente de este lugar? ¿Por qué no tú el día de hoy le dices: bendito el que viene en el nombre del Señor? Señor, yo no te voy a negar, yo no te voy a rechazar, yo rompo en este momento con la hipocresía, con la actuación, no más actuación. Quiero que este sea el momento más real de mi vida. Quiero que este sea el momento más sincero de mi vida. Si he sido hipócrita, si he sido un actor, si he sido falso, si he estado en el mundo con un pie y contigo en otro pie, Señor, dame en este momento el momento de más sinceridad en mi vida. Y si quieres vivir el momento de más sinceridad en tu vida, ponte de rodillas aquí en Jerusalén. Ponte de rodillas rumbo al templo y dile:
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bienvenido a mi alma, bienvenido a mi vida, Señor. Perdóname por mi hipocresía, perdóname por mi doble ánimo, perdóname por mi tibieza. Perdóname, Señor. No más tibieza, no más hipocresía, Señor. Porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Me has dado demasiado, me has enseñado demasiado para seguir en dos caminos. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida. Baruch haba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Yeshua ven. Yeshua ven. Yeshua ven pronto. Oshiana. Sálvanos, Señor. Sálvanos. Que sea en esta generación. Esa generación te rechazó, Señor. Pero que esta sea la generación elegida para ver tu retorno. Que esta sea la generación donde un remanente de Israel y de todas las naciones te acepta como su Señor y Salvador. Bendito seas, Yeshua. Amén. Si tu corazón no se conmovió ante este capítulo, ante este llamado, sigue clamando por que Dios quite el corazón de piedra y ponga un corazón de carne, y que en los días que nos faltan, tu corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Y para cerrar, ¿saben qué pasó con el camarógrafo que estaba tomando la escena de este actor del casting? ¿Saben qué pasó con el actor? Es una de las cosas que escribe este actor muy conmovido en su libro, y él no sabía que el camarógrafo que estaba filmando la escena era judío no creyente en Yeshua. Era un simple profesional camarógrafo judío que él no sabía quién era, pero lo vio que después de la escena no paraba de llorar. Y cuando investigó, porque le sorprendió mucho que el camarógrafo lloraba y lloraba, preguntó quién era y le dijeron, ese hombre es judío. Nunca había escuchado este testimonio de Yeshua. Y él dijo, wow, ahora entiendo para qué nací. Si por él hubo un testimonio de Yeshua como nunca antes, valió la pena. Y bueno, les aseguro que no nada más él. Ha habido millones de personas que han visto ese evangelio y se han conmovido. Así que espero esta escena te haya conmovido. Y bueno, aún hay mucho más que te va a conmover en esta ciudad. Por amor a tu nombre, de las naciones nos tomarás, al rebaño esparcido, tú mismo rescatarás. Por amor a tu nombre, a la tierra nos llevarás, de regreso a nuestra casa, tus promesas cumplirás. Dios del pacto eres, agua limpia rociarás y quitarás la maldad. Un corazón nuevo y tu espíritu pondrás para guardar tu verdad. Por tu fidelidad y tu misericordia, el buen pastor nos cuidará. Una nación en la
la tierra, en los montes de Israel. Dos pueblos unidos serán Judá y José. Tu siervo David sobre el pueblo será el rey. Por siempre guardaré